Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarme en este podcast entre sneakers y tacones. Soy Vanessa Sabla y para este episodio tengo el gusto que está junto a mí Emi Alonso desde Panamá. Hola Emi, bienvenida, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias Vanessa por esta invitación. Tengo mucha ilusión de lo que vamos a conversar. Yo sé, yo también tengo mucha ilusión que vos nos contés de este tema que manejas tan bien. Les cuento que Emi nos va a platicar y el tema es Conecta con tu adolescente y sé su inspiración. Entonces, Emi, no, antes de comenzar, te quiero pedir que por favor te presentes para quienes no te conocen, que nos contes un poco quién es Emi, a qué se dedica Emi. Claro que sí. Mira, Emi, primero que todo, para poder estar hablando de temas de adolescencia, fue adolescente. Ujú, ujú, Empezando por ahí, que a veces a ujú, nosotros los padres se nos olvida. Y soy madre de dos adolescentes. Tengo dos ujú, hijos varones, uno que va para 23 y uno que tiene 19. Y podría decir que ellos han sido mi gran inspiración. ujú, Cuando ujú, empecé a ver todo este tema de la disciplina positiva para padres y encouragement consultant, me di cuenta que muchas veces estamos buscando cómo ayudarlos a ellos, pero estoy convencida que el trabajo empieza primero con nosotros los padres, con el autoconocimiento, con la aceptación y por supuesto luego con la toma en acción ujú, que justo va llevando a cómo podemos ser un ejemplo que inspire a ujú, nuestros hijos a que sean ellos lo que ellos realmente desean ser. ujú. Buenísimo. Entonces, mira, Emi, primero, la primera pregunta, que ya más o menos la contestaste, ¿qué fue lo que te motivó a hablar de este tema? ¿O qué te motiva a hablar de este tema? Mira, te voy a decir qué me motiva. Me motiva primero cómo fue mi adolescencia, Ujú, qué fue lo que viví y no viví. ujú, Y cómo de alguna manera ahora en esta gran misión que tengo de poder ayudar cada vez más a otros jóvenes y padres, me doy cuenta que es muy importante el poder tener un canal de comunicación, de conexión, de puente con los adultos que genuinamente nos acompañan. ujú, Y en mi labor como educadora en disciplina positiva, fue bien interesante y te comparto. Yo empecé, como empezamos todos, donde nos queda bastante claro, bueno, uno ayuda, acompaña, apoya a los padres. ¿Y qué me estaba sucediendo? Me estaba sucediendo que padres me escribían y me decían, Emi, ¿tú atiendes adolescentes? Y le digo ujú. yo, bueno, sí, todo el tiempo, dos en mi casa. Entonces me decían, lo que pasa es que mi hija, mi hijo quiere que tú lo atiendas. Y le Ujú, digo, bueno, lo que pasa es que este trabajo está mayormente dirigido a que nosotros como padres reconozcamos mucho cuáles son esos patrones que traemos heredados y cómo entramos a ese verbo maravilloso de desaprender ajá, y tomar realmente lo que nos suma. Pero me decía, bueno, pero es que yo le he ofrecido distintas alternativas a mis hijos y quieren hablar contigo. Y le dije, bueno, vamos a hacerlo. Sabes, en ese momento me sentí muy comprometida en que si ujú, por algún motivo en esa mente, en ese corazón, se sentía que yo podía ser de ayuda, de guía, de apoyo, ¿cómo decir que no? ujú, Tengo que decirte que empecé a revisar muy bien, porque todo esto es muy estructurado, el tema del encouragement, cómo va, y empecé a hacer preguntas y ver cómo esto se podía, de alguna forma, ajustar de una manera muy atractiva, porque eso es lo que hay que lograr con los adolescentes, para que quisieran trabajarlo. ujú. Mira, te tengo que decir que ya casi que he perdido la cuenta de cuántos adolescentes estoy atendiendo en este momento. Y es importante reconocer que adolescencia es hasta los 28 años. Ujú, Hasta los 28 años es que se termina de desarrollar nuestro cerebro. Y estoy atendiendo a mucho joven que en este momento está
empezando o en la mitad de su carrera universitaria y que se siente muy confundido. Ujú, Y eso es lo que me motiva a mantenerme en esta conexión, en poder compartir con otras personas lo que estoy haciendo y no con la finalidad de que vengan a mí, sino con la finalidad de, ¿sabes?, abrir un poquito el entendimiento de lo que esos adolescentes están viviendo. ujú, ujú, Que si para nosotros como adultos en ocasiones se nos hace difícil tomar alguna decisión, imagínate la edad de ellos cuando hay tanta presión, sobre todo el tema este, que más adelante seguro lo vamos a hablar, de redes sociales. Todo lo que les decimos, el valor de las palabras, cómo les decimos, tienes que escoger muy bien tu carrera, porque ese es tu futuro. ¡Wow! ¡Qué ujú, peso tan duro! Una ujú. mochila que ya viene con una carga y nosotros le sumamos más, el entorno le suma. ¿Cómo poder ejemplificar esto de una manera en que es un paso a la vez Ujú, ujú, y realmente acompañar ese paso? ujú. Mira, Amy, y entonces, ahorita que me imagino que cuando te vayan escuchando, los papás me van a decir, o educadores, esto me suena maravilloso, pero entonces, ¿qué consejos prácticos? ¿Sí? ¿Qué consejos prácticos le puedes dar a esos papás, a esas mamás, educadores para lograr la inspiración para sus hijos? Mira, yo creo que una de las cosas que más inspira es cuando uno se siente escuchado y acompañado genuinamente. Ujú, Para ser una inspiración es importante tener una comunicación abierta y un diálogo honesto sobre todo eso, ser honestos. Ayer tenía la oportunidad de participar con una persona de México en un live, se llama Nenés en Casa. Me ujú, llamó mucho la atención porque él es un padre que está empezando a hablar cada vez más de este tema de cuál es el rol de los padres en la crianza de los hijos, que a mí me parece que es fundamental. Y yo le decía, mira, tú tienes niños chiquitos, de 4 y 6 años, me parece que me dijo. Y qué importante es que desde ahora tú empieces a desarrollar un poker face para que cuando ellos llegan y te empiecen a contar cosas que tú dices, "¡Ah! ¿Y ahora esto cómo se come?", ujú. tú puedas tener un rostro amable que invite a Sereno. que hable más. Ujú, ujú, Sereno, la palabra sereno, a que invite a que hablen más y de esa forma tú también hacerle preguntas de curiosidad, que para mí es la base de mucho, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto? ¿Y cómo te sentiste en ese momento? ¿Y cómo lo harías diferente? Pero obviamente sin ese rostro de alarma, que es el que muchas veces cierra cualquier comunicación. Entonces yo te diría ujú, que uno es definitivamente una comunicación abierta y un diálogo honesto. ujú, Segundo, mostrar un interés genuino de realmente me interesa lo que me estás hablando. Que si tu hijo es apasionado por el deporte, pero a ti el deporte no te gusta ni un poquito, empieza a buscar información. ujú, Y no es que tienes que llegar, como quien dice, súper estudiado cuando vas a sentarte con tu hijo a hablar. Es más, dile, oye, muéstrame más, ujú, compárteme más, busquemos información dentro de ese gran universo que es el Internet, y, pero que sea genuino, porque ujú, en realidad uno sabe cuando alguien está presente completamente con toda su intención a que simplemente está ahí parado. ujú, Otra opción es, me parece muy bonito cuando uno puede hablar de sus propias vivencias. ujú, ¿Por qué? Te voy a decir una de las cosas que yo siento que causa muchísima presión. Muchísima presión le causa a los hijos, a los adolescentes, cuando ven una mamá y un papá perfectos. ujú,
que no se equivoca, que no tiene contratiempos, que todo le sale bien. Y Eso eso no es sano, existe, eso es que no existe. existe. Pero nos hemos armado, lastimosamente, como sociedad, estas caretas de perfección. ¿Qué sucede? Cuando ese hijo, cuando ese adolescente tiene una situación de algo que no le funcionó, dice, yo no puedo contarle esto a mi papá o a mi mamá si a ellos todo Ujú, les sale bien. Se ujú, sienten menos, se ujú, sienten no, que no van a ser acompañados o apoyados por esta gran teatro que hemos armado nosotros como padres de perfección. ujú, Y genuinamente, cuando tú te pones a ver y tú llegas y le puedes contar lo que a ti te sucedió, que probablemente la sociedad lo llamaría como un gran fracaso, ujú, ujú, cómo mostrarle que de una situación donde tú diste todo, pero el resultado no fue el esperado, hay mucho que aprender. ujú. Y eso viene siendo para mí uno de los grandes retos, sobre todo con los que estoy atendiendo en este momento, porque están en un momento de autodescubrimiento, de ver qué es lo que realmente les apasiona en la vida para poder tomar estas carreras universitarias que son su futuro, que obviamente tú y yo sabemos que puede cambiar completamente en cualquier momento. Eh, Totalmente. y mi rol es decirles, ya va, aquí se trata de ti. Ujú, Se trata de qué es lo que a ti te apasiona y cómo puedes ir manejando cada situación de una manera más pausada, ujú, olvidándonos de la inmediatez, que es ujú. algo que pasa todo el rato. Otra Totalmente. herramienta es, otra herramienta puede ser, que yo siento que es súper importante, es brindar apoyo emocional Ujú, y alentar al crecimiento. Te lo pongo de esta manera. Eh, Una forma es normalizar el pedir ayuda, ujú, en cualquier sentido. Yo creo que cuando uno empieza a hacerlo, hasta que los involucra a ellos mismos cuando uno necesita algo, eso los hace sentir importantes también. Entonces, cuando ya identificamos, por ejemplo, que uno con las herramientas que tiene no propiamente lo está ayudando, ujú, es importante conseguir considerar opciones, ya sea un psicólogo, ya sea un terapeuta, como las sesiones que haces tú, como las sesiones que hago yo. Eh, y hay también que ser honestos, esto parece un poco más allá. ¿Será que tengo que buscar un psiquiatra? ujú, ¿Sabes? ujú, Abrirnos a qué podemos ofrecerle que pueda ayudarle genuinamente. ujú, Por ejemplo, te lo digo, en mi caso, yo tengo 2 hijos. Es verdad, yo puedo ser de apoyo, yo puedo ser de guía, pero en ocasiones hay temas que probablemente pueden preferir hablar con otro. Mira, Y perdóname que te interrumpa y me encanta que digas eso, porque muchas veces uno de mamá o papá se siente que tiene que llegar a todo y no se puede llegar a todo, ¿verdad? Hay momentos en que nuestros hijos es como ellos mismos tienen como una barrera y creo que eso también hay que respetarlo, ¿no? Y que ellos vean que estamos en la discusión de decir, ok, no es conmigo, pero querés ayuda, entonces la buscamos. Lo importante es que tú estés bien, ¿sí? eso muestra mucho de nuestra humildad Ujú, como padres y como profesionales ujú, en el ramo donde pensamos que les podemos ayudar. ujú, tal cual. Porque al final, ¿qué es lo importante? Que ellos estén bien, Ujú, independientemente de quién les pueda dar la ayuda. Yo siento que eso para mí es el verdadero amor incondicional. ujú, Te amo independientemente de tu comportamiento o de tus elecciones. ujú, O sea, mi amor por ti no va a cambiar. Si ujú, haces tal o cual cosa, mi amor va a estar ahí siempre para ti. Lo importante es que tú lo tengas claro, hijo mío. ujú. Siento que eso es clave. Puedo seguir, ¿ah? Otro Dale. consejo práctico para inspirarlos es lo que hablamos hace un rato, ¿no? ¿Cómo le enseñas esas habilidades?
para resolver problemas, para tomar Ujú, decisiones? ¿Cómo ujú, les enseñas a ser autónomos? Porque de alguna forma estamos en este enredo mental de querer que no les pase nada. ujú, ujú, Escuchas mucho, yo quiero que mis hijos vivan lo que yo no viví. ujú, Está bien, pero ¿de qué manera se lo ujú, quiere presentar? ujú, En el fondo queremos hijos, hijas que se sientan que ellos pueden, que son valiosos por quienes son, no por lo que tienen ujú, o por lo que logran, porque eso les quita un gran peso. Y tenemos que ser muy honestos. Venimos de un proceso en donde desde que nacemos estamos compitiendo por algo. sí, es horrible. Ujú, Cuando llegas, ay, es que fue el primer nieto o la segunda nieta, y ya ahí está la comparación o el ranking. Cuando entran a la escuela, es todo este tema de el primer lugar, el segundo lugar, el primero de la clase. Está bien, yo siento que sí se valen reconocimientos, pero ¿cómo los hacemos? ujú, Que ayude realmente a todos. ujú, Cuando tú te das cuenta de que si tú estás bien, eso impacta alrededor. ujú, Es tan importante entonces pensar en el alrededor también. ujú, Todos somos uno, todos estamos aquí para algo, todos tenemos algo especial y es eso, cómo le enseñamos a ellos a que reconozcan cuáles son sus habilidades, que definitivamente van a ser distintas a las tuyas y a las mías y cómo ponerlas al servicio primero de ellos y de los demás. ujú, ujú, Otra es Otra herramienta, otra que puede ser un ejemplo es fomentar la empatía y el ujú, respeto hacia los demás. ujú, Siento que en este mundo donde todos son likes, donde todos son la cantidad de followers o el verte perfecto, muchas veces no enseñamos a que sean solidarios con el resto. ujú, Y en este mundo ahora que se habla tanto del bullying, la empatía y el respeto son claves, sobre todo hacia el que conoces y no conoces, porque no ujú, tienes que conocer para poder ser respetuoso y empático con alguien. Y ese punto me parece muy importante como sociedad, como humanidad. ¿Cómo puedo ser cada vez más solidario con el otro? ujú, Y incomodarme para ayudar a alguien más. ujú, Salir de la famosa zona de confort y ayudar a alguien más. Yo creo que a veces no es que a nuestros hijos o a los adolescentes les cueste dar una mano. Yo creo que a veces no lo saben, no ujú, saben cómo hacerlo. Entonces, si nosotros somos su modelo y lo hacemos cuando ellos están cerca, créeme que el día de mañana lo van a hacer ellos también, ujú, porque tienen un modelo que los acompaña, ujú, que, que se los ha hecho ver como que, oye, hay momentos en que no es tan fácil ayudar a otro porque requiere tal o cual esfuerzo, pero si vienes en el elevador y viene una señora mayor con un montonón de bolsas, oye, qué bonito es decir, le ayudo. ujú, Y son pequeños gestos. Y no es ujú. porque sea varón o porque sea niña. Eso aplica porque somos humanos Claro, y estamos realmente aquí para acompañarnos y apoyarnos. Y yo buenísimo. te diría que como un último, pero no menos importante de los consejos prácticos, es celebrarles sus logros y sus esfuerzos, Ujú, porque es importante que ellos sepan que ellos trabajaron, se enfocaron por lograr algo y el resultado se dio. Y ujú, cuando no se dio, también acompañarlos y apoyarlos. ujú, Y ayudarlos en esa reflexión, en ambos casos de cuando se logra y no se logra, ¿qué aprendiste? ujú, ujú, ¿Qué de este proceso te dio alegría?
¿O cuál de estos, en este proceso te empezaste a sentir un poco abrumado? Y enseñarle que hay muchas más emociones que esas que siempre decimos, ¿cómo estás? Bien, mal. Sí, claro, es que no son emociones, ¿cierto? O sea, es Exacto, como una descripción, pero que no tenemos ese lenguaje emocional. exacto, somos unos analfabetas emocionales. Ujú, Entonces, ¿cómo lograr que ellos aprendan a reconocerla, validarla y que a lo largo de su vida les sirva para cuando están enfrentando otro proyecto de vida? ujú, Reconocer cuáles fueron esas habilidades, ujú, esas fortalezas que me ayudaron en este proyecto ujú, y ujú, reforzarlo, porque de esa manera ellos empiezan a tener una mochila con herramientas ujú. que genuinamente les suma para lo que ellos desean lograr. Así que te diría que Buenísimo. estas son un par de consejos prácticos. Ok. Entonces, Emi, ahora te quiero preguntar, ¿qué estrategias podrían utilizar papá o mamá para Ujú. tener entonces una escucha más efectiva con sus hijos? Porque has destacado mucho la escucha, fue la primera herramienta que recomendaste. Entonces, qué estrategia nos podría dar? Porque a veces somos muy malos escuchando. Sí. Mira, yo siento que a veces vemos a los hijos como bichos raros, ¿no? Como que, ay, si le digo esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pensar? O siempre me va a responder con esto. Y yo creo que cuando uno logra establecer esos momentos regulares para hablar y escuchar sin distracciones, Ujú, que ni ujú, siquiera el celular esté en la mesa o en el área, es súper importante. ujú, Porque esos momentos regulares para hablar, mira, no tiene que ser algo muy formal. Es muy probable, por ejemplo, para los que tienen niños pequeños o que todavía están en la escuela. Yo recuerdo claramente cuando yo iba y los llevaba a la escuela, era un buen momento para conectar, sí, sí. eh, momento muy especial. Ujú. También hay que reconocer ciertas cosas. Hay que escoger el momento correcto. Ay, sí, Y a mí me totalmente. encanta hablar de los temas prácticos que vivimos nosotros como adultos. Si trabajáramos en una oficina y tuviésemos un jefe, jamás le fuéramos a pedir al jefe un aumento cuando está de mal humor. Entonces es igual con los hijos. Hay Ujú, que encontrar ese momento. Nunca existe el perfecto, pero definitivamente existe el que no es. ujú, Mira, yo te voy a compartir una historia muy personal. Cuando en casa yo tengo 2 hijos, cada uno con una personalidad muy distinta. ¿Y qué sucedía? Si por algún motivo había algún tema que nos había causado incomodidad, lo queríamos abordar un hijo mío y yo, con mi otro hijo, en el almuerzo, en la hora de la comida, cuando para ese otro hijo mío la comida es sagrada. ujú, Ese no era el momento para hablar. ujú, ¿Y ujú, qué pasó? Mira, llegamos a ese momento, mira, yo me acuerdo, llegamos hasta tener en ese momento unas sesiones de familia y nos lo dijeron claramente. Hay un momento para todo y olvidarnos de querer resolverlo ya mente. ay, sí. Hay que dar espacios Ujú, porque cada uno va manejando sus emociones, sus pensamientos de manera distinta. ujú, Hay que dar espacio al otro. No ujú. hay que avasallar, no hay que pensar como a veces pensamos, si me muero en este momento, nos quedamos peleados. Mira, yo creo que es preferible guardar el espacio, guardar esa serenidad que lo dijiste al inicio, para lograr tener el momento para poder conversarlo y que el otro pueda bajar también, pues vaya, lo que está viviendo. Ujú, Otra cosa que ayuda mucho a nivel de esa escucha más efectiva es mostrar empatía y ujú, validar los sentimientos, no desmeritarlos.
ujú. No es que me siento triste y uno empieza de una vez a hacerle todo lo que tienes. ¿Cómo vas a estar triste si tú tienes esto y tú tienes lo otro? Tanto niño que no tiene comida en África. O sea, nos volvemos un almanaque. ¡Qué aburrido! En realidad solamente quiere ser escuchado Claro, invalidado, ¿cierto? y validado. Y no Ujú, siempre hay que hablar, hay que ujú, escuchar, o sea, hay que desarrollar, ser una buena oreja. ujú, Y para mí una buena oreja, que sería la tercera que te quiero compartir, es cuando es una oreja sin juicio, ujú. que ahí entra el poker face, ¿no? Sí, Una oreja sin juicio, porque de esa manera ellos se logran abrir un poco más, ujú. sin criticar. Olvídate de criticarle a los amigos, porque acuérdate cuando fuiste joven y te criticaban a tus amigos, ¿qué hacías? Ese era el Saltan amigo las con el que más defensas, querías hablar, claro, saltan las defensas. Ujú, ¿ya? ujú, Entonces, sobre todo eso, ¿no? Trata de no juzgar, de no criticar. ujú, Otra opción, otra herramienta, otra estrategia es haz preguntas abiertas, ujú, porque de esa manera vas conociendo un poco más qué hay en esa cabecita y qué hay en ese corazón, ujú, pero abiertas. ujú, ¿Qué me puedes comentar del día de hoy? ¿Qué fue eso ujú. que sucedió, que disfrutaste? Y no solamente tener estas conversaciones cuando hay situaciones complicadas, siempre. Ujú, ¿Por qué? Porque uno realmente quiere tener esa conexión. ¿Me comprendes? Es crear el puente. Y claro. no es que solamente voy a aparecer a tener conversaciones donde genuinamente me intereso por ti cuando hay problemas. Ujú, ujú. Porque cuando tú tienes una amistad, ¿a esa amistad solamente la llamas cuando tienes problemas? No, No. Ujú, la llamas cuando estás contenta, la llamas cuando algo te está sucediendo, cuando tienes una consulta. Es eso. ujú, Pero vuelvo y repito, en ocasiones los vemos como bichos raros, ujú, ujú, que no nos atrevemos a conectar como conectaríamos con alguien más. ujú. ¿Qué otra cosa te podría decir? ¿Qué otra estrategia que puede ayudar mucho y es la privacidad? Ujú. ¿Cómo nos cuesta esto, cierto? Cuando comienzan, sobre todo, yo siento cuando comienzan la adolescencia, que cuando pasan de la niñez a la que te compartían todo, era un libro abierto y de repente te das cuenta que estás solo, que cierra la puerta, que cuesta muchísimo. Sí cuesta, pero vuelvo y te pregunto, ¿tú llegaste a la edad que tienes sin pasar por la adolescencia? Obvio que no, y pasé por lo mismo, Claro, pasé por lo mismo. Ajá, se nos olvida, claro, es así. Ujú, se nos olvida. Y ujú, ellos requieren su privacidad. ujú, ¿Qué es lo importante? Sigue reforzando los valores. ujú. Los tiempos han cambiado, sí, no podemos pretender criar a los hijos como nos criaron a nosotros, porque el tiempo cambió. Ujú, Todo esto de redes sociales, que wow, sí, qué reto tan interesante tienen estos jóvenes sí, ahorita. ujú, Igual lo tenemos nosotros también, ujú, pero el ujú, tiempo cambió y a nosotros nos toca irnos adecuando. Lo ujú. que yo digo siempre de manera muy enfática es que el tiempo cambió, pero tus valores se mantienen. Exacto, eso es. Ujú, Los valores se mantienen y eso es lo que ujú, hay que reforzarle a los ujú, hijos. ujú, Saber que tienen derecho a su privacidad, pero que de igual forma hay que mantener un equilibrio en la supervisión, ujú, en lo que ujú. esté sucediendo, porque somos garantes de ellos. Nuestra gran Claro. responsabilidad es que ellos se sientan seguros. Ujú, ujú. Mira, Emily, ahorita hablando de equilibrio y de seguridad, ¿tú nos podrías, por favor, proporcionar ejemplos específicos de a dónde se puede lograr o cómo lograr un equilibrio entre los límites y la autonomía?
Mira, esta es una pregunta muy importante y te voy a hablar desde lo que Ujú, yo estoy viviendo, sobre todo con mis hijos. Y yo siento que el establecimiento de límites, ujú, y no hay nada más formidable en la vida que tenerlos claros. ujú, ¿Por qué? Y ser de alguna manera muy concretos, no que hoy sí, mañana no, porque entonces ujú, empiezan a perder, como quien dice, su importancia, ¿no? Y es establecer límites, vamos a pensar en distintas edades, por ejemplo, el ujú. tema de los dispositivos electrónicos, que sabemos cuánto daño pueden causar esas pantallas a todo el desarrollo físico, mental, emocional y espiritual. Entonces, esa parte es importante. Ujú, Em, Otra cosa es definitivamente poder establecer una rutina con ellos, en donde queden claro que las cosas que son importantes y no negociables tienen que entrar dentro de esa rutina. ujú, ujú, ¿Y por qué te digo que es importante que involucrarlos a ellos? Porque no hay nada más pesado que te impongan algo. ujú, Hay cosas no negociables, como por ejemplo la hora de la llegada a ujú, casa cuando ya empiezan a salir. ujú, El saber en dónde estás y con quién estás, eso no es negociable. ujú, Tu salud física, mental, emocional, espiritual, no es negociable. Tu alimentación, tu hidratación, cosas que parecen básicas, pero el día que no te hidratas, tú como adulto te sientes mal, te fatal. falta energía. Ujú, Entonces, ese tipo de cosas que parecen muy simples son muy importantes, y ujú, sobre todo si las podemos instaurar desde muy temprano ujú, en ellos. Y nunca es tarde, eso es una de las preguntas que más me hacen. Pero ya mis hijos están grandes, yo le dije, sí, yo también empecé tarde con los míos. yo también. Y los resultados se ven, Ujú, pero esto es como una planta, hay que irla regando. Otro ejemplo que te podría dar es esa independencia en la toma de decisiones. Hay que realmente permitirles a ellos tomar decisiones ujú, con relación a su vida académica, a sus actividades extracurriculares, obviamente estando presente, uno informándose, no simplemente decir no lo haces porque no, porque gracias a Dios, te diría, estas nuevas generaciones son generaciones muy inquisitivas, ujú, que ujú, hacen preguntas, sí, y eso es lo que se necesita. eso. Porque esas Ujú, preguntas y también a veces decir que no, que ellos dan, les ayuda y los previene a que les sucedan situaciones complicadas. ujú, Entonces, qué importante es eso, que ellos puedan tomar sus decisiones. Por ejemplo, y voy a ser muy clara y muy enfática, tú vas a estudiar medicina porque yo soy médico y vas a heredar mi consulta. ujú, ¿Qué alegría le estamos dando a esa criatura? Ninguna. Si el día de mañana toma la elección, maravilloso, sigue el negocio creciendo y sigue la vida en bonanza. Pero hay que dejar que tomen sus decisiones. Hay ujú. que acompañarlos, apoyarlos, pero no desde lo que yo pienso es lo mejor para ti. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado nosotros? Claro, Y ¿y en cómo esta cuesta edad, esto? y en ¿Cómo esta edad adulta. sí, y cómo cuesta esto, cierto? Es decir, me aparto yo de la ecuación y te dejo a ti cero, o sea, ujú, Bueno, tripas corazones. ujú, ujú, Eh, y sabes que es algo bien importante. Siempre, la gran mayoría de las veces, yo no me gusta usar siempre, la gran mayoría de las veces, las respuestas las tenemos en nuestro interior. ujú, Por eso es que tenemos que volvernos unos especialistas en preguntas de curiosidad.
ujú, sin manipular, ujú, es una línea muy delgada, ujú, ujú. sin manipular. Y te diría que como por último, que es uno de los temas más duros que vivimos cuando llegamos a la adultez, es responsabilidad financiera. Uno puede ser muy feliz y tantos dichos y creencias tenemos de que el dinero no da la felicidad. Oye, pero cuando no lo tienes, ¿cómo Claro. te sientes de impotente? Entonces, Ujú. en la medida que les enseñemos esa responsabilidad financiera, pero en los momentos, desde chiquitititos, le estamos dando herramientas para su futuro. Ujú, Le estamos dando una manera en que ellos se puedan sentir más autónomos ujú, ujú, y poder ayudarles a que puedan pensar bien en qué invertirlo y que ujú, reconozcan la importancia del ahorro, ujú, la importancia de reconocer cuando estás haciendo un gasto desde dónde, ujú, porque las finanzas son emociones, ¿no? Muchas veces decides hacer cosas y es por la emoción del momento. Por eso es que a veces cuando te va muy bien o te va muy mal, olvídate del mall, olvídate del internet, porque seguro vas a realizar una compra impulsiva impulsiva. y ellos nos ven Ujú, y ellos van copiando patrones. ujú, Y lo importante de decirles, tú vales independientemente de lo que tienes. ujú. Eso sería mis sugerencias. Ay, Emi, me ha encantado platicar contigo. A ver, mira, para quienes no van a ver, porque tus redes quedan escritos aquí y solamente van a escuchar el podcast, tú pudieras mencionar cuáles son tus redes. Si alguien te quiere buscar, quiere platicar contigo, quiere una consulta, por favor. No, no, feliz de la vida. Yo también he disfrutado mucho este momento y pienso que las cosas pasan cuando tienen que pasar, Así es, estoy de ¿no? Y el acuerdo. momento, sin lugar a dudas, era hoy, aquí, Así es, a la tal hora. cual. Mis redes Ujú, sociales en Instagram son @emialonso rayita abajo. Emi ujú, es EMY, ujú, Alonso con S rayita abajo. Yo estoy ujú, basada en Panamá ujú. y mi contacto de WhatsApp es 507, que es el código del país, 6674-1215. Perfecto. Y bueno, gracias le doy yo siempre a la pandemia, porque la pandemia nos ayudó a conectar primero con el interior y luego con el Ujú, exterior. ujú, ujú, Y gracias a la pandemia, pues yo puedo atender por medio de la virtualidad a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. De hecho, varios de los adolescentes que atiendo están en sus universidades fuera de Panamá. ujú. Y así vienen siendo las sesiones y me siento cada día más agradecida con lo que hago en mi día a día, porque así como le digo a ellos, busca eso que alegra tu vida, que te da brillo en los ojos, es lo que yo hago en mi día a día. Exacto. Mil gracias por compartir con nosotros, por este tiempo que nos has dedicado. Te mando un abrazote hasta Panamá y te deseo todo lo mejor. Igual para ti. Felicidades a ti y a tu familia. Gracias, besitos. Gracias.